Agradezco en lo personal al doctor José Ramón Cosío, al doctor Homero Vázquez, por este magnífico evento, este seminario sobre constitucionalismo en el siglo XXI, retos globales y perspectivas comparadas. A lo largo de todo este día, después de haber escuchado las palabras de mi querido amigo Homero y del señor ministro en retiro, José Ramón Cosío, así como todos y todas las participantes a lo largo de este día, nos advertimos que efectivamente estamos ante nuevos dilemas del constitucionalismo en el mundo. Que efectivamente el día de hoy tenemos la necesidad de ampliar nuestros conocimientos acerca de la teoría constitucional y no solamente analizar desde el punto de vista teórico-jurídico, sino que tenemos que tener los constitucionalistas un aspecto más amplio de la sociedad, de la economía, de los derechos, de la globalización, así como también las nuevas circunstancias que se están generando en todo el mundo. La tecnología, la inteligencia artificial están generando nuevas herramientas que implican de una u otra forma el fortalecimiento o el debilitamiento de los sistemas contemporáneos en el mundo. Y para eso, efectivamente, tenemos que analizar que hoy en día el constitucionalismo tal vez no ha dado los resultados que tanto queremos. Si bien es cierto, podemos analizar el tema de los clásicos sobre la Constitución, sobre el individualismo y el liberalismo, sobre la necesidad de construir efectivamente la división de poderes, donde se construyeron esos pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a diferencia de otros países donde construyeron efectivamente sistemas parlamentarios, donde construyen efectivamente una cosmovisión distinta a la democracia y donde todavía la monarquía, a través del parlamentarismo de los primeros ministros, se construyen posiciones distintas o divergentes a Occidente. Lo que deberíamos preguntarnos es si efectivamente esta teoría constitucional, liberal y democrática dio los resultados que se necesitaban para ese pacto social. Si fue necesario que ese pacto social buscara efectivamente regular las desigualdades entre el monarca y el pueblo, entre el señor feudal y los siervos, donde efectivamente la propiedad privada era regulada y protegida efectivamente tanto por los monarcas, el señor feudal, o por supuesto que la otra moneda era la desigualdad, donde no carecían de propiedades para efecto de labrar. A lo largo de la historia de la humanidad, estas teorías se enfrentan a nuevos paradigmas universales, gobiernos totalitarios o autoritarios que están regresando para efecto de crear nuevos posicionamientos jurídicos, donde lo único que se busca es establecer un nuevo establishment, donde la autoridad ejerce todas sus facultades para controlar los derechos humanos y con ello generar un orden público que puede prohibir esos derechos humanos para efecto de garantizar los derechos colectivos o sociales. Y lo vimos en la pandemia en el mundo,
la supresión de las garantías individuales, la supresión de los derechos, fueron evidentes ante un mundo que palidecía de una pandemia que lamentablemente no sabía cómo responder. Vimos cómo desde alcaldes, gobernadores y presidentes emitían sus presiones y suprimían los derechos y las prerrogativas de las personas en el mundo. El derecho a la movilidad, el derecho a la libre manifestación, efectivamente a no salir de tu casa, a no poder expresar o hacer algún comentario en algunos países en relación de la pandemia, y vimos efectivamente organismos internacionales desfasados. Derivada de esa situación, se fueron construyendo hegemonías en el mundo que buscan, a través de nuevas reglas sociales, establecer que las autoridades están por encima de los individuos. Porque a partir de ese nuevo establishment o de ese status quo, las autoridades y los gobernantes se pusieron por encima de los propios derechos individuales. Y luego estamos viendo que el mundo está considerando nuevas teorías libertarias o anarcocapitalistas que lo que buscan fundamentalmente es la degradación del Estado o el posicionamiento de gobiernos corporativos que se pueden poner por encima del propio Estado para efecto de regular la vida de la ciudadanía. Para eso existe la teoría del neofeudalismo, que efectivamente los nuevos amos del mundo son los grandes desarrolladores de tecnología, como Elon Musk, como Amazon, donde ellos efectivamente controlan qué se dice, cómo se dice, y sobre todo no hay algo en el mundo que lo regule. Sobre todo los ciudadanos común y corriente estamos ajenos a esa libertad que efectivamente pudieran construir estas grandes compañías internacionales o tecnológicas. Y también así que vemos cómo a través de la toma de protesta de Trump, estas grandes corporaciones no solamente están dominando la narrativa de Estados Unidos, sino que están dominando la narrativa internacional, construyendo desde la red pública, desde las redes sociales, una narrativa para efecto de construir ideológicamente una narrativa que tiene que ver con una ideología cristiana, católica, en contra de una ideología musulmana, o en su defecto construyendo nuevos lineamientos que están volviendo a la teoría de la Constitución simple y sencillamente obsoleta. Yo sí creo que este tipo de seminarios lo que nos permite es que los constitucionalistas tenemos que tener claro cuáles son los elementos importantes de la teoría de la Constitución, que son los contrapesos en contra del Estado o quien detenta el Estado. Llámesele presidencia, llámesele democracia, llámesele monarquía. Lo que se busca es generar contrapesos para efecto de evitar un abuso y con ello efectivamente otorgarle facultades al Estado para efecto de llevar a cabo las actividades y funciones. Vemos cómo el Estado se está convirtiendo en un Estado centralista, donde el federalismo, por ejemplo, en México cada vez se diluye más, donde están pasando de ser gobiernos a ser simple y sencillamente departamentos del gobierno centralista, donde el municipalismo simple y sencillamente están convirtiéndose gerentes de este centralismo. Sí creo que es importante que replanteemos cuáles son los elementos que debemos defender. En lo personal, creo que tenemos que analizar si regresamos a un clasismo del derecho para efecto de preservar la teoría de la Constitución,
¿O buscamos nuevos precedentes y nuevas teorías que nos permitan sumar a la ciudadanía y al Estado a crear un nuevo pacto social en el futuro del siglo XXI? Porque si no es así, simple y sencillamente la violencia, la falta de aplicación del Estado de Derecho y la impunidad van a estar todos los días en el mundo generando nuevas circunstancias. Yo sí creo que si no basamos las nuevas visiones del Estado mexicano o del Estado en general, simple y sencillamente veremos estados o gobiernos que suprimen o van a suprimir más las garantías y los derechos humanos. Agradezco sinceramente a la Unidad de Estudios Jurídicos José Ramón Cosío, a todas mis compañeras y compañeros, la oportunidad de hacer una pequeña reflexión sobre esto que a todos nos deja con la necesidad de a futuro llegar con propuestas más sólidas para resolver la problemática en el siglo XXI. Muchas gracias.